Radio ESME presenta. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quien las emite. ML Medios y Radio ESME presentan. Yo pregunto a los presentes, Forjando Futuro, si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. un programa para promover la acción y reflexión en torno al acontecer político, nacional e internacional. Son nuestras, es nuestro lo que nos den. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Buenas noches, ya estamos una vez más en vivo en su programa Forjando Futuro. Me presento, soy Fernanda Justo, se presentan mis compañeros. Alejandro. David, buenas noches. Bueno, el día de hoy vamos a tocar dos temas que están ahorita pues en todos los noticieros, al menos uno de ellos en los locales, supongo que no tiene tanto alcance, pero que en realidad también es parte de una dinámica que se presenta no solo en Guadalajara, ¿no? Que esto es el caso de el aumento al precio del pasaje del transporte público. Y lo comento porque también, por ejemplo, apenas el día de ayer que fue anunciado que a partir del sábado va a subir de 7 pesos a 9.50 en prácticamente todas las líneas. De hecho, esto es como muy mañoso y por ahí hay algunos recursos legales que se están intentando meter, en particular sobre el tema del macrobús, del tren ligero. Puesto que el anuncio fue para pues las rutas de camiones, en esta idea de irlas transformando de el modelo hombre camión a la llamada ruta empresa, que ahorita comentaremos un poco más acerca de esto, pero pues esto en principio no tendría por qué incluir a estas otras rutas como el macrobús o como el tren ligero, que pues se manejan distinto, ¿no? Y sin embargo van a ser las primeras en aumentar el precio. De lo que se habla es de que va a ser una cuestión, digamos, como medio paulatina, y que la idea es que para diciembre de este año ya todas las rutas pues cobren esta tarifa. En realidad esto no es nuevo, ni tampoco, como decía, ocurre únicamente en Guadalajara. Hay un constante intento de estar subiendo el pasaje. A veces se ha argumentado que es a partir de los altos, de las subidas en los precios de la gasolina. En otras ocasiones se ha dicho que esto depende más del dólar. Entonces, bueno, excusas no faltan. Ahora, por ejemplo, en el marco de esta alza a la tarifa, el gobernador local, Enrique Alfaro, lo que comenta es que como que trata de ligarlo con una cuestión de mejoramiento en general del transporte, ¿no? De cambiar las unidades, de hacer este paso, por ejemplo, que ya comentaba, a las rutas empresa, entre otras cuestiones, como el cobro ya por medios electrónicos y cuestiones de este tipo, supuestamente aspirando a que la movilidad, pues con eso mágicamente vaya a mejorar, ¿no? Cuando, bueno, aquí sabemos que en la zona metropolitana de Guadalajara, cada día que pasa es más caos esta movilidad, ¿no? De hecho, hace unos días, salió una nota en donde se comparan los propios tiempos de traslado de la zona metropolitana de Guadalajara con la zona metropolitana del Distrito Federal, y son más los tiempos que se hacen en la zona metropolitana de Guadalajara. Me parece que el promedio está en alrededor de 90 y tantos minutos. Entonces, bueno, estamos viendo que pues en realidad no se ha logrado como innovar en alguna propuesta de resolver este problema, sino que al contrario, de hecho, por ejemplo, no se ve para cuándo se termine la línea 3 del tren ligero, y esto hay muchas zonas de la ciudad en donde sigue atorando muchísimo todo el tráfico, genera muchos otros problemas como cuestiones de inundación, etcétera.
Entonces hay como muchas aristas en este tema, y lo otro que decía es que, bueno, sabemos por compañeros que están en otros lugares que en el norte constantemente están también intentando subir el precio, cuando de por sí es uno de los más caros de todo el país. En Baja California, por ejemplo, está, me parece que en 12 pesos si lo quieren subir a 15. En Nuevo León creo que también está entre 12, 13 pesos. Entonces es un poco como que una dinámica que está generalizada y que al menos a mí me parece que pues en realidad tiene que ver con esta idea de mercantilizar todos los servicios, ¿no? Entonces como de entrada prácticamente ya nada del transporte pertenece al Estado, ¿no? Sí, que bueno, quiero regresarme a lo primero que comentaste de la manera en que da el anuncio el gobernador Alfaro respecto a esta alza en el transporte público. Ahora sí que elaboró todo un discurso alrededor de el alza a la tarifa para no presentarlo como un incremento y sobre todo para no presentarlo como que es a iniciativa de él. ¿Por qué? Porque sabemos que es un tema bastante sensible, un tema que ya durante muchos años ha movilizado en contra de las alzas en el transporte, y se entiende bastante bien el por qué. Porque finalmente la mayor parte de la población que menos recursos económicos tiene se transporta por este medio, y termina siendo una fracción muy importante del sueldo de todos los días lo que se gasta en dicho transporte. ¿Por qué? En parte por esta propia ineficiencia en el que se tienen que tomar para trasladarse al trabajo o a la escuela 2 camiones de ida, 2 de regreso, o a veces 3 o más en alguno de estos recorridos. Y esto también acrecentado por un planeamiento, más bien por una falta de planeamiento en el propio crecimiento de la ciudad, por el desplazamiento hacia las periferias de los sectores con menos posibilidades económicas, y entonces son estos que tienen que recorrer toda la ciudad, pues quienes tienen un menor salario y a su vez quienes tienen que gastar más dinero en transporte público. Entonces, debido a todo esto, pues siempre ha sido como un punto delicado, con un costo político alto cada que un gobernador pretende incrementar el costo del pasaje. Tan es así que gobernadores anteriores como Aristóteles han ideado estructuras que un poco les quiten a ellos la responsabilidad, o más bien el costo político de estas decisiones, mediante supuestas consejos tarifarios que evalúan las condiciones técnicas de los propios camiones, y que hacen a partir de ahí un cálculo de cuánto debería o no costar el pasaje. Que aquí tampoco hay que caer en un análisis simple de decir simplemente, conforme al costo de las refacciones, al costo de la gasolina y al costo bastante precario del salario que se le da a los trabajadores del transporte, a los choferes, voy a decir, se justifica, por ejemplo, un costo de 9 pesos con 50 centavos. Una cosa es cuánto cuesta esto, y otra cosa es si las condiciones económicas de la población permiten que se afronten dichos costos. Y entonces, derivado de todo esto, es que Alfaro, más que decir en sí que se trata de un aumento aprobado por él, saca a colación un aumento en la tarifa que se había aprobado ya desde el año pasado, pero que, como menciona Fernanda, era un aumento a lo que se conoce como transporte colectivo, que son básicamente los camiones de ruta, por así decirlo, pero estos servicios que ahora se aumentan, que es el macrobús y el tren ligero, se inscriben más en el transporte masivo, y además es servicio de alguna manera prestado por el propio Estado, y sin embargo, aunque concesionado, sobre todo en el caso del macrobús, y sin embargo, pues un poco para no hacerse cargo del costo político, pues Alfaro lo achaca como que él simplemente está pues ya llevando a cabo algo que se había autorizado desde mucho antes de que iniciara su gestión. Y otra cosa para disminuir el costo político que saca en este anuncio es un supuesto acuerdo con empresarios, donde dice que algunos de ellos le dijeron que están de acuerdo en dar una especie de subsidio o un pago extra a sus trabajadores de 10 pesos por día,
para que puedan como que afrontar este incremento. Pero de igual manera, este acuerdo únicamente contempla que este apoyo, por así decirlo, se esté dando hasta diciembre, cuando ya absolutamente todas las rutas entrarían en la nueva tarifa de 9.50, que en muchos casos por los métodos de cobro termina siendo más de 10 pesos. Y es totalmente pues a voluntad de que el patrón quiera o no quiera, y ni siquiera hay como un listado claro de cuáles son aquellas empresas que firmaron el convenio ni nada. Entonces parece más algo que queda totalmente en el aire, que deja aislados a los trabajadores para que diga el trabajador, bueno, pues es que mi patrón en específico pues no quiso dar este subsidio, por así decirlo, pero seguramente habrá otros que sí lo estén dando. Claro, y además, por ejemplo, en este caso, pues digamos, en este tema particular, pues qué pasa con los miles de trabajadores que en realidad están en la informalidad y que son más de la mitad de los que trabajan en México, ¿no? Entonces, es una cuestión, además de entrada, como dices, pues de apelar a la voluntad de los empresarios, de los patrones, de los empleadores, y bueno, en realidad no hay ningún tipo de control de si se está dando, si no se está dando, etcétera, ¿no? Digamos, había incluso sobre esto, por ejemplo, también de cómo implica o qué, más bien qué implicaciones tiene dentro de la economía de las familias, ¿no? Estamos hablando de un aumento que equivale alrededor del 35%, ¿no? Y es un aumento que se da de un día para otro en el precio de un servicio. Y por ahí había comentarios que decían, bueno, ¿cuándo nos han subido el salario de un día para otro en un 35%, ¿no? En realidad eso no pasa. Y ahora, si por ejemplo contemplamos lo que ya comentabas, que por los métodos de pago, porque no te da cambio la maquinita, en realidad termina siendo de 10 pesos, estamos hablando de un aumento de 42%, ¿no? Entonces, claro que tiene afectaciones en el día a día. La mayoría, cada vez más, tenemos que recurrir a 2 o 3 rutas por lo menos para llegar a nuestro destino, por lo cual estamos hablando de entre 4 y 6 camiones diarios. Y esto sin contar el que le tengas que dar, por ejemplo, al niño para la escuela, o el que tengas que transportar a la familia, cuestiones de este tipo, ¿no? Entonces, claro que se nos está yendo o implica que se nos siga yendo cada vez más parte del salario en simplemente poder sobrevivir, ¿no? En poder estar listo para el día siguiente y para llegar al trabajo, ¿no? Ajá, entonces prácticamente lo que recibimos es para comprar un poquito de comida, para pues no morirnos de hambre, y para poder llegar al trabajo al día siguiente, ¿no? En muchos casos, olvidémonos de que se puedan enviar a los niños a la escuela, Nada. Entre otras cosas, ¿no? Obviamente el acceso a servicios más bien a cuestiones como de cultura, de recreación, etcétera, pues están totalmente fuera del alcance, cuando prácticamente, insisto, todo se te está yendo en poderte mover, ¿no? No, y ese tema que comentabas es muy importante, lo de el tema de las rutas, tener que tomar 3, 4 rutas. O sea, el problema del transporte público no es que las rutas estén bonitas. Claro. O que qué padre, el camión está verde, güey. No, es ecológico. El problema es ecológico, o sea, esto no daña tortugas. No, el problema aquí radica en otros factores. Por ejemplo, los camiones van a tope. Allá a cualquier hora es imposible encontrar ya rutas que sean medianamente agradable tomar, ¿no? Sí, y que no tienen nada que ver. En las propias bases te disputas ahí el entrar primero o no para poderte ir sentado, ¿no? Una señora, ¿no? No, pero es un tema importante, o sea, la gente en realidad hasta corre, sí, a mí se me ha tocado ver varias cosas que no manches, ¿no? Pero es que imagínate hacer un trayecto de 1 hora parado después de estar trabajando 10 horas en una fábrica, está la chingada. Y eso, el problema es, como decimos, no es que sea ecológico, no es que sean verdes, no es que sean rojos, no es que sea ruta empresa, que tenga cámaras, que no esté rayado. O sea, no hay rutas suficientes para abastecer a la mayoría de la población, no hay un acceso a la ciudad, no hay un derecho a la ciudad. O sea, no hay manera de que alguien se conecte directamente con los servicios, donde está pues todo el desarrollo de la ciudad. En realidad eso queda efectivamente para un sector de la población, y ahí es donde radica el problema del transporte público. Son rutas ineficientes que no están bien distribuidas por la ciudad porque no hay una planeación. Insuficientes. Y que insuficientes no solo en rutas, sino también en cuanto a unidades, ¿no? Son muy pocas.
las que brindan el servicio. Entonces se ve un aumento en los costos, pero no se ve un aumento ni en la cantidad de rutas, la zona que abarcan, la cantidad que pasan, la periodicidad, porque a veces también es para la gente que hemos alejado, pues levantarse muy temprano. Hay colonias, por ejemplo, creo que Valles de los Molinos, hay gente que se levanta a las 4 de la mañana, ¿no? Para hacer fila y tomar el primer camión. A las 5 de la mañana. Porque si no, no llega a trabajar, y si no se levanta a las 5 de la mañana o a las 4, pues no alcanza a tomar ese camión porque se va a llenar y ya no va a ir a trabajar. Entonces es levantarte desde las 4 de la mañana, llegar a trabajar a las 9, y cuando vayas de nuevo cuenta a Valles de los Molinos, pues es exactamente lo mismo, ¿no? Te tienes que ir peleando, llegar muy tarde, o irte en rutas que van muy saturadas, bajarte y caminar. A lo mejor si te tardas 5 minutos en salir de tu trabajo, la segunda ruta que tomas ya no pasa. Y entonces es un problema, tomas una que medio te acerque. Definitivamente yo creo que el problema va más lejos de unidades bonitas con cámaras Claro, verdes. las condiciones físicas de las unidades. Sí, ¿no? eso es importante, vaya, ¿no? Porque o sea, a lo mejor una viejita, ¿no? Como va a andar en unidades así que están cayendo, que se rompe el asiento. También es importante, pero no es lo esencial en estos momentos para la ciudad. O sea, hay cosas de transporte prioritarias. Sí, no perder de vista esto, que finalmente el transporte es un servicio y que se supone que entre las funciones del Estado pues está el garantizar estos servicios que cada vez se nos garantizan menos, lo que viene siendo el acceso a la salud, el derecho simplemente a tener una vida saludable. Pues bueno, parte de eso es también el transporte, y ya nos hemos acostumbrado a que el transporte se vea tal cual como un negocio, y entonces que nos vendan esta idea pues no sé, de un precio, de que si cuesta como tal 9.50 ese traslado que tú haces, entonces pues debes de pagarlo y ya no tienes derecho como que a replicar nada, cuando pues la realidad es mucho más complicada que ello. Si la población tuviera, por ejemplo, los salarios suficientes para afrontar el costo real, vamos a decirlo, de esta mercancía, porque así se nos presenta, pues quizás no habría gran problema. El problema es de que no se está garantizando a la población que mediante su trabajo logre hacerse de los recursos para satisfacer sus necesidades, vamos, y en este caso ni siquiera estamos hablando de un satisfactor que busca la persona de por sí y para sí, sino como ya mencionaba Fer, pues es simplemente incluso un requisito para garantizar que llegues al día siguiente a seguir repitiendo tu jornada laboral, y si entonces tu salario no te da siquiera para que llegues al día siguiente, pues entonces esto está vuelto de cabeza totalmente, y el tipo de negociaciones o el tipo de diálogo que se debería de tener con el sector empresarial, pues debería ir más en ese sentido, no en el sentido de, tú empresario eres bien buena onda, y como eres bien buena onda le vas a regalar, porque así no lo están presentando, 10 pesos a tu empleado, como si el dinero que saca el empresario se generara mágicamente en otro lado y no se generara pues como consecuencia de la explotación que está haciendo de este trabajador al que ahora supuestamente le está regalando por buena onda 10 pesos. Sí, hay que expropiar todo, ¿no? Las rutas de transporte, las empresas. Claro, incluso, por ejemplo, cuando estaba la discusión sobre la reforma educativa, pues veíamos a los empresarios súper metidos en decidir qué cuestiones necesitan las escuelas y demás, y lo que se hablaba es que, bueno, estás tan preocupado por la condición de la educación de los niños, pues entonces súbele los salarios a los papás, ¿no? Para que de entrada puedan garantizar. Puedan darle de comer bien. Sí, ¿no? De entrada, ¿no? Para que puedan llegar por lo menos comidos a la escuela. Entonces, esto es una cuestión similar, ¿no? Así, mucho trabajo común, porque incluso la propia Coparmex habla de que, bueno, sabemos que todos estos cambios necesitan del trabajo de todos y del esfuerzo de todos, y bla, bla. Entonces es mucho este discurso de, pues ni modo, todos unidos vamos a afrontar estos nuevos precios, ¿no? Claro, como si ellos se manejaran además en transporte público, y en vez de que, como bien decías, pues la discusión con ellos fuera en torno a mejorar las condiciones laborales, en torno a la creación de más empleos, etcétera, ¿no? Porque también otra de las cuestiones que ya han ustedes comentado y que tiene muchísimo que ver con esto, es el hecho de que el propio diseño de la ciudad obliga a que estemos en estas condiciones, ¿no? A que tengamos traslados de entre 1 hora y hasta también muchos ya 2 horas, ¿no? Para poder llegar a su casa.
las condiciones de la ciudad hacen que todas las periferias se empiezan a convertir en vivienda y todo se concentre. Sí, ajá, exacto, simplemente en dormitorios, porque únicamente es llegar a dormir y volverte a ir, porque justamente son, sí, las 8 horas o quizá 9 o 10 horas de trabajo, pero más otras 2 horas de ida y más otras 2 horas de regreso. Entonces, ¿qué tipo de vida estamos llevando, no? Entonces, el tema del transporte me parece que las atraviesa totalmente, e incluso atraviesa otras cuestiones que no están, al menos en este momento, siendo discutidas. Por ejemplo, el hecho de que en Guadalajara el transporte público se termine entre las 9:30 y las 10 de la noche, que también es un problemón, en general, para quienes salen de la escuela, para quienes salen de trabajar. El caso, por ejemplo, que muchas veces en espacios de mujeres hemos discutido, de bueno, cómo crear un transporte seguro también para las mujeres, ¿no? Porque muchas veces lo mismo, ¿no? Se sale de trabajar muy tarde, tienes que transportarte a las periferias y estamos en mayor riesgo, ¿no? Como en un doble riesgo. Entonces, todas estas cuestiones deberían de ser discutidas antes de estar pensando en que, bueno, es que vamos a subir 2.50 el pasaje y dentro de un año, porque además así se está manejando, vamos a tener ya unidades todas con su maquinita prepago, ¿no? Cuestiones de este tipo. Entonces, me parece que es importante el hecho de que la discusión que está creando el Estado, pues no es la que debería de estarse dando. ¿Sabes? Sí, yo recuerdo en algún momento, en los aumentos anteriores, también esa discusión, sobre todo con unos de una universidad privada. Recuerdo que el tema era ese, ¿no? Yo recuerdo que para la gente que venía de la universidad pública, que era trabajadora durante las discusiones, era pues que no alcanza. O sea, hay una crisis, no hay suficientes camiones y demás, y para ellos era el tema del prepago, ¿no? Porque, pues, oye, o sea, ¿cómo tengo que llegar y darle el dinero y luego me da el cambio y eso quita tiempo? Y, que también sí es una cuestión de, por ejemplo, de condiciones laborales, sí, ¿no? porque no está chido para el chofer, pero tenga que estar cuidando quién se sube por atrás, quién se sube por adelante, quién sí le está pasando el pasaje, regresarle el cambio a la señora y al mismo tiempo decirles a los otros que se empiecen a recorrer, ¿no? Y aparte está rebasando, ¿no? Porque mientras está conduciendo. Entonces, estas cuestiones obviamente sí se tienen que discutir respecto a las condiciones laborales de los choferes, ¿no? Pero que en realidad el cambio a estas nuevas maquinitas pues tampoco está significando no es como está padre, pero pues sí, unas mejores condiciones, ¿no? Al menos en cuanto a salario, en horarios de trabajo, en cuestiones de este tipo, que en realidad siguen siendo más o menos las mismas. Pareciera, incluso se supone que desde que empezaron a cambiar también a generarse estas rutas empresas y bla, bla, supuestamente se había establecido un salario para los trabajadores del volante y supuestamente a partir de eso pues ya no había que ni depender de tiempos, ni andarse compitiendo el pasaje, ni cuestiones de este tipo, pero pues quienes utilizamos comúnmente el transporte público vemos que esas dinámicas siguen funcionando. No, incluso las mismas declaraciones de los choferes pues han sido en el sentido de que se les prometió un salario por determinado monto y no les ha sido respetado, y también varios de estos choferes se han venido oponiendo a la transformación en ruta empresa porque en términos reales lo que han visto es un decremento en sus ingresos. Entonces, pues sí, esto lo que hace también es un poco, por un lado, el chofer está sometido a condiciones laborales sumamente precarias, que no le da tiempo ni de bajarse y tener una comida medianamente digna, sino que pues mientras va conduciendo tiene que a la pasada comprarse un lonche o lo que pueda, para írselo comiendo mientras trabaja. Y también las malas condiciones en las cuales labora, pues favorece el que se te vaya metiendo, o sea, que el camión vaya metiéndose en donde quiera, o que vaya rebasando. Ok. Dije, vaya. Y también va a generar entonces un enfrentamiento entre usuarios y choferes. Y finalmente pues, los que estamos peleándonos somos nosotros los que estamos jodidos en cuanto a las condiciones laborales, mientras que pues los verdaderos responsables de todo ello supuestamente firman acuerdos de colaboración. Claro, de buena voluntad, ¿no? Y esto también me parece importante como el recalcar que, bueno, la bronca no tiene que ser entre usuarios y trabajadores, ¿no? Porque finalmente estamos del mismo lado. Obviamente
estamos acá hablando de sectores en general, tanto usuarios como trabajadores, en este caso del volante, muy despolitizados, ¿no? En donde, claro, si tú vas y le dices al chofer, no, bueno, es que nosotros tenemos que unirnos para exigir mejores condiciones tuyas y mías, ¿no? Ajá, va a ser como que no, pues a mí lo que me importa es ganar más y ya, ¿no? Como lo mismo un usuario común, seguramente si llegas y le dices, no, bueno, es que el enemigo no es el chofer, te va a sacar reales 1000 ejemplos de pasadas de lanza de los propios choferes, ¿no? Entonces, me parece que esa sí es una parte en la que tenemos que trabajar, sobre todo pues para crear un frente común. Hay esfuerzos en la ciudad que me parecen súper valiosos, incluso hay uno que tal cual así se llama, Frente Común Usuarios y Transportistas, de distintos intentos que en diferentes momentos se han tratado de hacer para pues exigir un transporte de calidad, exigir modelos distintos realmente de urbanismo, ¿no? Y esto implica también la movilidad, o incluye la movilidad. Entonces, me parece que es como intentar retomar estos esfuerzos, pues acercarnos a los que ya obviamente haya, a los pocos o muchos trabajadores que sean conscientes también de estas condiciones en las que se encuentran. Hace poquito estaba la desaparición también del Sistecosome, que finalmente se concretó, y hasta donde sé, pues siguen ahí exigiendo su demanda los propios trabajadores despedidos, ¿no? Entonces, como acercarnos, tratar de unificar este tipo de esfuerzos, etcétera. Por lo pronto me parece que sí comentar que hasta donde sé hay 2 convocatorias a movilizaciones para estos días. Una es para el día de mañana, si mal no recuerdo, a las 5 de la tarde del Parque Rojo. Esta me parece que es la que surge de grupos pues más independientes, obviamente también por ello quizá con una cantidad de personas un poquito más reducida, porque no se tienen los medios para hacer una difusión muy masiva. Y para el sábado entiendo que quienes convocan son más ligados a Morena, al menos eso es lo que me comentaron. Pero creo que también es a las 5 de la tarde en el Parque Rojo, para quienes también quieran asistir. No estoy segura, y este es otro tema que quizá no hay que dejar de mencionar, si la FEU va a convocar a una movilización bueno, o ya convoca. Igual, el presidente de la FEU salió a dar declaraciones, pero comentó que hasta que regresen a clase se va a ver si se convoca una movilización. Claro, porque su fuerza es la del acarreo, ¿no? Entonces, sí comentar eso, ¿no? Que esta suele ser una bandera que la Federación de Estudiantes Universitarios, digamos la federación oficial, para quienes nos escuchan y no sean de la UDG o no sean de Guadalajara, sepan, pues la federación oficial de la universidad, pues bueno, en realidad jamás levanta las reivindicaciones de los estudiantes, de los sectores de la población más ligadas pues a la clase trabajadora, al pueblo oprimido, etcétera, excepto con el tema del transporte, ¿no? Suele ser un poco como su bandera de movilización. Suele ser, sí, de que cada vez que sale el aumento al pasaje, pues hacen o amagan con movilizarse. La mayoría de las veces no terminan por concretar nada. Por ejemplo, esto que comentas, ¿no? Bueno, estamos todavía como 3 semanas de regresar a clases en la UDG, entonces pues ya para cuando regresen a clases difícilmente creo tendrá el impacto necesario para poder echar para atrás este tipo de medidas, ¿no? Entonces sí, como el desmarque de alguna forma, pues decirlo, de las convocatorias que pudieran surgir de este tipo de grupos, que pues sabemos que lo único que hacen es como colgarse oportunamente de una pues exigencia bastante legítima, sobre todo que pues sí también afecta bastante al estudiantado en general del estado de Jalisco, ¿no? Con dicen por acá que antes en unas épocas muy lejanas quemaban camiones. Por acá también nuestro compañero hace rato decía que pues si no podemos expropiarlos, por lo menos hay que quemarlos, si no van a ser del pueblo, que no sean de nadie. Pero no, lo triste es que también se mueve mucho esto de que bueno, a mí me ha tocado, ¿no? Hay una ruta en particular que tomo y que tarda a veces más de media hora. Sí, claro, que muchas veces estoy con gusto de quemarla, pero que más allá de eso, de repente dices, aunque cueste 12 pesos, pero que pase, ¿no? Entonces creo que también es una cuestión que ellos saben, que la gente estaría dispuesta a pagar con tal de que el servicio sí esté ahí, ¿no? Entonces creo que también estas cuestiones pues se tienen que denunciar, porque obviamente no es casual que nos tengan esperando tanto tiempo, ¿no?
Pero bueno, nos vamos a ir a un primer corte musical y enseguida regresamos. No olviden que pueden seguirnos en redes sociales. En Facebook estamos como OPT Jalisco y estamos al pendiente de sus comentarios en www.mlmedios.com. En un momento regresamos con Forjando Futuro. Dale, estamos afilando las navajas, dale. Llegó el afilador de navajas. Truco. Ha llegado el afilador a su domicilio, a la puerta de su casa. Si afilan cuchillos, el afilador en su propio domicilio. Llegó la hora de un combo de miles en motora, patrullando las 24 horas. Boricua decora con el puño arriba a la conquista. No nos va a meter las cabras un pendejo de marista. Según este compadre, mi maíz junto con todas las mujeres son igual de putas que su madre. Tú no eres hijo del cañaveral escoria, tú eres hijo del cabrón más corrupto de la historia. Disculpen mis expresiones, pero al igual que Ricky, estoy liberando las tensiones. Le doy fuego a la fortaleza como se supone y al otro día voy a la iglesia pa' que me perdonen. Mejor no quieras probar de qué estamos hechos. Aquí en el monte heredamos el mismo pecho. Tus disculpas se ahogan con el agua de la lluvia en las casas que todavía no tienen techo. Tú no heredaste pecho, tú heredaste un patrimonio y a ti por la noche te persiguen los demonios. La familia que mataste, destruiste un matrimonio. Esto va por Lilian y su hijo Juan Antonio. Esto va pa' que despierte. Esto va por las 4.645 muertes. La hipocresía del país en general. Tirar piedra en Venezuela está bien, pero en Puerto Rico está mal. Esto va para los artistas internacionales y las banderitas de Puerto Rico en las redes sociales. Ninguno de nosotros, los supuestos bandoleros, está acusado de fraude, robo, lavado de dinero. Con todo lo que han robado estos politiqueros, pintamos las paredes del Caribe entero. Y aunque esto no le caiga bien a la gente, pa' decírtelo en un chat, pa' eso lo digo de frente. Se tiran a los caseríos, a los puntos de droga, les rompen las casas y por ellos nadie aboga. Nosotros hacemos lo mismo sin delicadeza. Estos criminales le hacemos una redada en Fortaleza. Si el pueblo entero quiere que te vayas cara dura y tú te quedas, entonces estamos en dictadura. Solo te apoya tu esposa, la exmodelo, la que piensa que 100 años de soledad la escribió Coelho. Y así son los pocos que te siguen brutos, pero tranqui, afilar navajas toma un minuto. Somos el rugido de la bandera de Puerto Rico con todos sus tejidos, exigiendo tu renuncia pa' que nadie salga herido. Todo el mundo unido, no importa el color de tu partido. Esto salió temprano pa' que te lo desayunes. La furia es el único partido que nos une. Vamos cortante como los cuchillos, sacando chispa hasta llegar al filo. Hay que arrancar la maleza del plantío pa' que ninguno se aproveche de lo mío. El pueblo no aguanta más injusticia. Se cansó de tus mentiras y de que manipulen las noticias. Ey, ey, todos los combos, los caseríos, somos nuestra milicia. Ya no nos coges de pendejo. Eres un corrupto que de corrupto coges consejo. Arranca pa'l carajo y vete lejos y denle la bienvenida a la generación del yo no me dejo. Y quizás tú en tu grupo como yo en el mío, pero yo no tengo fondo público escondido. De la muerte de los puertorriqueños yo no me río. PR está encabronado, Ricky está jodido. Y que se enteren todos los continentes que Ricardo Rosselló es un incompetente, homofóbico, embustero, delincuente. A ti nadie te quiere, ni tu propia gente. Vamos a prender en fuego a tu gabinete. Los títeres guardan la corte y saquen los machetes. La cuna de la cría, con el boricua nadie se mete. Todas las paredes dicen Ricky vete. Ey, y no es vandalismo, vandalismo es que nos tiremos nosotros mismos por defender a los que nos llevaron al abismo. Vandalismo es que siempre voten por lo mismo y se roben todos los chavos de educación mientras cierran escuela y los niños no tienen salón. Ey, es hora de sacar la
rata, que se vaya Ricky, que se vaya el otro, que se vaya Tata. Y no se trata de hablar malo en las conversaciones, más lo hablo yo en mi casa y en todas mis canciones. Se trata de que le han mentido el pueblo con cojones, de que escondiste la muerte con ti los vagones y te burlaste de nosotros con otros cabrones. E hiciste que el país entero se encojones. Manipulación, corrupción, conspiraciones. Ricky renuncia y a tu maíz que te perdone. Yo no. Vamos cortante como los cuchillos, sacando chispa hasta llegar al filo. Hay que arrancar la maleza del plantío, pa' que ninguno se aproveche de lo mío. Vamos cortante como los cuchillos, sacando chispa hasta llegar al filo. Hay que arrancar la maleza del plantío, pa' que ninguno se aproveche de lo mío. Estás escuchando Forjando Futuro. Ya regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Forjando Futuro. Y bueno, sí estamos. El otro tema que queremos tocar, queremos en plural, es acerca de las protestas en Puerto Rico. Hace creo que fueron 12 días que empezaron y ayer por la noche, antes de la medianoche, anunció el presidente todavía en este momento que iba a dimitir mañana a las 5 de la tarde, mañana viernes. Entonces, pues ¿qué está pasando, no? De repente, ayer, por ejemplo, platicaba con una amiga y me decía, oye, pero ¿qué está pasando en Puerto Rico? ¿Qué es Puerto Rico? Ajá, ¿no? Y es como de, pues sí, en realidad me parece que muchas veces estamos sumamente desinformados porque obviamente no hay acceso a información, digamos, pues crítica, ¿no? Más bien me refería como a crítica, respecto a lo que pasa en cada uno de los países. El caso de Puerto Rico, creo que es bastante delicado por la situación, porque en realidad podríamos estar diciendo que es una de las pocas colonias que siguen existiendo hoy en día, ¿no? Puerto Rico es un estado libre asociado de Estados Unidos y por lo tanto prácticamente todo lo decide el Congreso de Estados Unidos. Incluso es curioso que, en el 2017... seguramente muchos de los que nos escuchan recordarán, hubo un huracán bastante fuerte que pasó por todo el Caribe, pues que además fue curioso porque en Cuba no se vivieron absolutamente ningún tipo de daño humano, cuando en Haití, en Puerto Rico, en República Dominicana, en otros países, las consecuencias fueron desastrosas, ¿no? En el caso de Puerto Rico se habla de que la cifra oficial es de 3,000 muertos, pero que la Universidad de Harvard, por ejemplo, habla de alrededor de 5,000, ¿no? Entonces que en realidad, e incluso que los 3,000 muertos fueron reconocidos un año después por parte del gobierno de Puerto Rico. Entonces hay todo un manejo de la situación bastante complicado, pero lo que quería aludir es a que el presidente de Puerto Rico... El gobernador, porque finalmente es un estado asociado. Sí, exacto. En ese momento comentó algo de que justo se estaban dando cuenta de que son ciudadanos de segunda de Estados Unidos, ¿no? Y que esto es por la condición de colonia que se mantiene. Entonces, digamos, declaraciones bastante... críticas hasta cierto punto respecto a esta relación que se mantiene entre Puerto Rico y Estados Unidos, y que quizá también tiene mucho que ver, estaba ya Trump de presidente, y Trump habla de que los puertorriqueños se roban el dinero de Estados Unidos, ¿no? Porque todo el mundo se roba el dinero de Estados Unidos según Trump.
Entonces, bueno, este es un antecedente inmediato y que además tiene que ver con lo que desató las protestas. En Puerto Rico se vive una crisis económica, se habla de que desde por lo menos hace 10 años, la deuda llegó a niveles estratosféricos y por lo tanto lo que hicieron fue Estados Unidos, el Congreso estadounidense, acordó crear una junta que se encargara de imponer una serie de medidas, entre ellas, pues la mayoría de ellas, pues más bien son estas medidas neoliberales que han implicado el cierre de un montón de escuelas, obviamente el peligro de las pensiones, ¿no? El aumento a la edad de jubilación, la reducción en general del gasto público con todas las consecuencias en infraestructura que esto conlleva y que bueno, y que finalmente se vio reflejado también en la pérdida de vidas humanas en este huracán de hace 2 años. Sí, no, se creó una comisión que se iba a encargar básicamente de cómo se iba a distribuir el presupuesto de Puerto Rico, que ni siquiera era gente de Puerto Rico la que le iba a administrar, iba a ser directamente gente del Congreso estadounidense. Y que ahí vino también el problema de lo que comentan de la catástrofe esta natural, el huracán, porque se recortaron bastantes recursos a temas de protección y prevención y planes como lo que tendremos aquí del DN3 y demás, para la atención de estas catástrofes naturales, que también fue parte de lo que originó todas las pérdidas de las vidas humanas. Claro, que es precisamente, por ejemplo, cuando hablamos de Haití y de cómo los desastres naturales han azotado prácticamente con el país, pues estamos hablando en realidad de eso, ¿no? De la nula inversión pública, de la nula capacidad para responder ante este tipo de situaciones debido a el endeudamiento, debido a que simplemente funciona laboralmente, digamos, como una maquila para Estados Unidos, ¿no? Entonces, el caso de Puerto Rico es similar. Entonces, esto ha agudizado la crisis económica, agudizó obviamente todo esto del huracán. Se habla de que en realidad apenas se está logrando como la reconstrucción total de los daños de hace 2 años, y lo que ocurrió, que detonó, digamos, todo esto, fue que un centro de investigación periodística filtró pues una información que son mensajes de Telegram. Se habla de que son casi 900 páginas de mensajes de Telegram de tanto el primer mandatario, ¿no?, como sus funcionarios allegados y digamos como personas cercanas que no necesariamente son funcionarios, en donde entre otras cosas pues se ven un montón de mensajes machistas, homófobos, xenófobos, pero además también con un contenido político muy, muy delicado, ¿no?, en donde se burlan de la muerte de opositores, en donde hablan de asesinar a opositores, cuestiones de este tipo, o bueno, se burlan hasta de los muertos del huracán, ¿no? Entonces, cuestiones ya que en realidad me parece que no a mí no me sorprendería escucharlas de ningún mandatario de nuestros países, ¿no? En realidad sí creo que ellos viven en una burbuja totalmente separada de nuestra realidad y que sí nos desprecian, pues finalmente sí hay un odio de clase. Entonces simplemente se dejó ver, ¿no? Porque claro, hay quienes son un poco más cuidadosos que otros. De entrada yo creo que cualquiera tendría que saber que en estos tiempos cualquier mensaje se puede filtrar, ¿no? Aunque quizá por eso utilizaban Telegram. pero más allá de eso, lección, ¿no?, para aquellos que creen que Telegram es infalible. Miguel Ángel, ¿nos estás escuchando? Un screenshot y ahí está, ¿no? Pero más allá de eso, ¿no? También, bueno, pocos días después de dar a conocer todos estos mensajes, digamos, esta red de periodismo no se queda ahí y da a conocer también toda una red de implicaciones más bien pues de la corrupción, ¿no? De las redes de corrupción que tenía el gobierno, que tiene el gobierno junto con ciertos empresarios, sobre todo en temas como de proporcionar información antes de tiempo, información privilegiada, cuestiones de este tipo para que pudieran ellos obviamente pues entrarle y ganar licitaciones o cuestiones de este tipo, ¿no? Que también pues seguramente en la mayoría de los países ocurre, ¿no? Pero bueno, entonces esto genera, pues más bien, de lo que se habla es de que esto pues en realidad fue la gota que derramó el vaso, ¿no? Que de lo que se viene es acumulando un descontento muy fuerte por la crisis económica, por lo del huracán, etcétera, por el manejo pues de la crisis que originó también el huracán, etcétera, y pues hemos vivido 12 días, ya 13 de constantes protestas,
Incluso, bueno, la respuesta del gobierno ha sido también muy agresiva, de, bueno, pues represión totalmente, ¿no? Y pues no sé, ha sido como curioso, porque de lo que se habla es de que esto no había tenido antecedentes en Puerto Rico, ¿no? Es la primera vez que se logra tumbar a un gobernador, de hecho antes que él ya habían renunciado varios de los funcionarios que estaban también involucrados en los mensajes, incluso es curioso el caso de uno de ellos, porque en la mañana decía que bueno, que pues no tenía por qué arrepentirse de lo que había dicho, que claro que no iba a renunciar, y por la tarde se vio obligado a pedir disculpas y a renunciar, ¿no? Entonces, obviamente, pues en creo que esto hay que ubicarlo en acomodo de las fuerzas, ¿no? Seguramente Estados Unidos, de hecho Trump se ha pronunciado en contra del propio Ricardo Rosselli, creo que se llama, algo así, y entonces esto también implica que, pues bueno, si no tienen el propio respaldo los gobernantes actuales de Estados Unidos, pues era un poco más fácil que cayeran, pues, ¿no? Creo que esto incluso tiene que ver con que el propio gobernante estaba más bien ligado a Hillary Clinton, ¿no? Entonces nunca fue como del agrado de Trump, entonces pues perfectamente para Trump es alguien desechable también, ¿no? Y esto lo digo porque, bueno, si de por sí en países como el nuestro la influencia de Estados Unidos es tan fuerte, pues evidentemente en un país como Puerto Rico, que pues prácticamente es un estado más de Estados Unidos, pero es un estado sin ser un ser un estado. Sí, o sea, bueno, sería que al menos fuera como un estado de Estados Unidos, valga la redundancia. Un paro, güey, no, sí, realmente funciona más como una colonia de Estados Unidos, aun cuando se le ponga otro nombre como estado asociado, porque, por ejemplo, si se le considerara realmente como ciudadanos norteamericanos a los que habitan en Puerto Rico, se les permitiría cuestiones mínimas como votar en las elecciones federales, por así decirlo. Sin embargo, ni siquiera tienen derecho a ello los puertorriqueños. De hecho, se dice de que se vuelven realmente como que ciudadanos estadounidenses en el momento que ingresan al territorio continental, vamos a ponerlo así, fuera de la isla de los Estados Unidos. Igual muchas de las políticas que conciernen a Puerto Rico no se deciden en Puerto Rico. Los legisladores de Puerto Rico no tienen como las atribuciones suficientes para decidirlas, sino que se deciden desde Estados Unidos tal cual. Y esto en un país que presume de ser prácticamente el más federal dentro de los federativos, pues bueno, no se le permite como esta autonomía a Puerto Rico, que sí tienen pues prácticamente todos los estados en Estados Unidos. Baja. El nombre de este país siempre hace que caiga uno en redundancias, pero bueno. Y finalmente eso se ve reflejado también en la manera en que se ha en la manera en que se ha manejado más bien la deuda, que es parte de lo que detona estas protestas. Que aquí creo que es positivo que se haya hecho renunciar a este personaje. Lo lamentable es que seguramente se colocará en su posición simplemente a otro que seguirá llevando a cabo las mismas políticas que mantienen a los puertorriqueños pues en condiciones pues bastante difíciles. Porque de origen lo que tenemos pues es esta deuda impagable que ha contraído ilegítimamente el gobierno de Puerto Rico, donde día con día se endeuda más, en el sentido de que para pagar a acreedores ya añejos tiene que contratar nueva deuda, y esto pues hace que simplemente se estén pagando intereses, y evidentemente quien los paga pues es la propia población puertorriqueña a través de los impuestos que se les quitan de su salario, y la poca inversión y de la reducción de la propia inversión pública. Aparte, ahí tienen un montón de problemas, ¿no? Por ejemplo, ningún barco que no sea estadounidense puede comerciar con Puerto Rico. Por ejemplo, el modelo que ha seguido China para tener el crecimiento con los problemas que trae, ¿no? Pero la manera de aumentar ha sido el comercio de mercancías. O sea, abrir nuevas rutas, abrirse a nuevos mercados. Comerciar con todos, sí, ¿no? Abrir nuevos mercados. En el caso de China es una cuestión súper pragmática, ¿no? Sí, o sea, sí, claro, o sea, es simplemente vender mercancías y crecer y me vale. Y aquí es cerrar, ¿no? Que esa parte, una contradicción muy fuerte. Estados Unidos, el país capitalista por excelencia, cerrando mercados dentro de uno de sus
no es un estado, es un estado asociado, pero se cierra, ¿no? En un territorio que es prácticamente suyo, se cierra el comercio únicamente a empresas de Estados Unidos. Únicamente comercio estadounidense puede entrar. Eso afecta bastante los precios que tienen, no hay a lo mejor competencia de alguna manera. Ellos no pueden sacar sus mercancías a un país que no es Estados Unidos, sin que Estados Unidos lo acepte o sin que le pongan algún tipo de impuesto. Entonces también hace que los productos puertorriqueños difícilmente sean comerciados en otros países, ¿no? Eso afecta también bastante la economía. Entonces es otro de los factores importantes que tiene también este tema, por ejemplo, que comentaban de que van a poner a otro, pues en realidad incluso va a ser otra, ¿no? Ajá, va a sí. ser esta chava, la secretaria de Justicia, que es algo así como el fiscal general de la República actualmente. Que además es curioso, ¿no? Bueno, me llamó la atención que, por ejemplo, una parte de lo que desató todo esto fue los mensajes misóginos, sexistas que estaban en esos chats, y la que llega era, antes de ser la secretaria de Justicia, era una culera. No, bueno, seguramente, pero eso esa parte. No, era la encargada del Instituto de la Mujer, o No, del pero aparte, equivalente, digamos. Ella ¿no? ha tenido un montón de críticas porque ha avalado, por ejemplo, en este tema de como lo que será la alerta de género en este país. Ella jamás la quiero promulgar, por más de que cada año las violencias contra la mujer, incluso los feminicidios, ha sido en aumento, y ha sido un aumento exponencial. Eso es demasiado grande. Y ha recibido muchas críticas porque durante su gestión como fiscal, o como secretaria de Justicia, las acciones violentas en Puerto Rico han crecido bastante y no se ha hecho nada. Y obviamente, bueno, es del mismo partido, era parte de su propio gabinete, ¿no? Entonces, digamos, pues creo que el intento es para calmar las aguas, ¿no? O sea, el hecho de que tengamos tantos días seguidos de protestas, incluso de que la manifestación que se convocaba para hoy mismo se mantuvo, a pesar de que ya ayer se anunció la dimisión de este tipo, y que además hay que ver, ¿no? Pues digo, yo pensaría en que pues por lo menos hasta el día de mañana tendrían que mantenerse las movilizaciones, puesto que él mismo anunció que cuando dimite va a ser mañana, ¿no? El viernes a las 5 de la tarde. Entonces, todavía podría arrepentirse, ¿no? Entonces, es cuestión de no dejarlo, pero no solo de no dejarlo, sino de que justamente se pueda pues llevar más a fondo todo esto, ¿no? Que yo creo que hay cuestiones que obviamente para poderlas llevar más a fondo aflorarían un montón de contradicciones. Mucho de lo que se ha dicho es que, bueno, las movilizaciones han sido de todas las personas en Puerto Rico, ¿no? Es decir, sin importar la cuestión de la clase social, vemos en primera fila en todas las notas que salen a Ricky Martin, a Bad Bunny, a René de Calle 13, y un poco tratan como de centrar en estas figuras que, digo, yo soy de la idea de que qué chido que estén ahí, por lo menos manifestándose, porque sabemos que para los artistas es bien fácil hacerse mensos y voltear para otro lado, pero pues es obvio que en realidad las movilizaciones no son ellos, ¿no? Incluso las movilizaciones en Puerto Rico fueron en su mayoría convocadas por organizaciones estudiantiles y por algunos de los sindicatos. Entonces esto también es importante, sobre todo pensando en que sí se pueda llevar más allá, porque insisto con lo que decía en un principio, pues me parece increíble que podamos seguir hablando prácticamente de colonias a estas alturas del partido, ¿no? Entonces, algunos, insisto, como México, parece que queremos hacer esa función, sobre todo en el tema de migrantes, pero pues ya que formalmente no puedas ni siquiera decidir las cuestiones de tu país, sí está bastante cuestionable, ¿no? Otra de las cuestiones que también me brincaban a la reflexión de alguna forma era que, por ejemplo, sobre esto del huracán, se habla de que por lo menos tardó un año en restablecerse la red eléctrica, ¿no? Y ahí pues no se dice nada, y los encargados, aun cuando hay empresas estatales, prácticamente es una cuestión similar a la de la CFE, en donde la CFE compra la energía eléctrica por lo menos un 50% a empresas privadas. Bueno, allá también es una cuestión similar, y todas las empresas, lo mismo que decías del comercio, pues son estadounidenses, ¿no? Entonces, en realidad el problema también habría que voltearlo a ver allá, ¿no? Entonces, que la crítica, pues que puedan hacer también los hermanos puertorriqueños, pueda ir también hacia ese rumbo. Y pues así, no sé, ¿qué más? No sé qué más podemos añadir a todo lo que has dicho. No, sí, pero quedan 2 minutos, ¿no? Sí. Entonces, o sea, así que ya, no sé, David, ¿qué tengas que decirnos? En 2 minutos, 1 y medio, tal vez. Dale, David.
Te queda 1 minuto y medio. No, yo creo que el problema es esencialmente eso. Bueno, del principal o uno de los más importantes es o la soberanía directamente de Puerto Rico o ser ciudadanos americanos ya con todos los derechos y todo lo que implica y no ser ciudadanos de segunda. Es uno de los factores más importantes que ha afectado esto, ¿no? Con todo lo Claro, demás. porque Estados Unidos es gustoso siempre de discutir el tema de Venezuela, pero temas como este de Puerto Rico, pues que también están atravesados por una serie de irregularidades, digamos, en los propios manejos, pues no se habla, ¿no? Y al contrario, pareciera que, bueno, en estas mismas protestas, pues la posición de Trump me parece que ha sido muy en ese sentido, como de pues allá ellos, ¿no? Y que se solucionen entre ellos y a nosotros nos vale madre, ¿no? Entonces, es bastante conflictivo esto, porque si quien va a llegar al gobierno va a continuar con las mismas políticas, pues ¿qué más da si ahora no se filtran sus mensajes misóginos y xenófobos, ¿no? El asunto es que mucho de esta crisis, o prácticamente la crisis tal cual, pues se desata a partir del estar aguantando este tipo de políticas. Por ahí había una nota que también decía, bueno, Puerto Rico, un pueblo con ADN de lucha, haciendo como alusión a que si bien, bueno, y esto sí es claro, ¿no? Siempre que hablamos de dominación, pues hablamos también de resistencias. Siempre ha habido también esta crítica por parte de propios puertorriqueños respecto a la necesidad de un Puerto Rico libre, ¿no? Entonces, me parece que es una bandera que pues al menos nosotros desde acá, digamos, reivindicando el internacionalismo proletario, ¿no? Pues también reivindicamos y también asumimos, digamos, y pues obviamente, y así como hay al menos un pronunciamiento de varias personalidades de aquí de México, y creo que fue a iniciativa de los compañeros del PRT, que saludan todas estas movilizaciones y se solidarizan con el pueblo puertorriqueño. Bueno, pues desde estos micrófonos también, con lo poquito, mucho que podamos difundir, pues tratamos de hacer esa labor, ¿no? Y bueno, con esto nos despedimos por el día de hoy. Agradecemos a todos su atención y los esperamos el próximo jueves en vivo por ML Medios y la retransmisión los viernes a las 12 por Radio ESME. Forjamos futuro organizándonos, resistiendo, escuchando y caminando. Forjamos futuro cuando decidimos no soportar más la realidad que nos imponen y decidimos transformarla. Les esperamos en la próxima emisión.